disco trilaminar. Entonces la capa de arriba, que anteriormente en la segunda semana de gestación se llamaba epiblasto, ahora se va a llamar ectoblasto. Y la capa de abajo se va a llamar endoblasto y de la mitad mesoblasto. ¿Cómo se forma ese mesoblasto? Cuando células del epiblasto comienzan a meterse por un poro que hay acá, ¿sí?, que se llama el nódulo primitivo, se empiezan a meter, como esas capas estaban así pegadas, epi, hipo, entonces se empiezan a meter acá, entonces empiezan a separarse, esa tercera capa, comienzan a separarse, ¿sí?, y se forma el mesoblasto. Una vez que se formó el mesoblasto, se forma esta estructura central que se llama la notocorda. La notocorda es el esbozo de lo que a futuro va a ser la columna vertebral. ¿Qué se forma a partir de la notocorda? Se va a formar el núcleo pulposo del disco intervertebral. ¿Sí? Muy bien. Entonces, aquí se ve la parte de la notocorda. ¿Sí? Ahora, en la cuarta semana de gestación ya están las tres capas germinativas, ¿sí? Entonces, del epiblasto, o sea, de la capa superior, comienza a formarse, comienza a invaginarse. ¿Dónde está esto que se está invaginando? Ay, no, acá. Entonces, este es el epiblasto, esta es la notocorda, aquí quedaría el mesoblasto. Entonces comienza a invaginarse la parte basal del epiblasto, comienza a invaginarse y me va formando lo que se llama el surco neural. ¿Sí? Miren lo que está sucediendo, lo anaranjado es ectoblasto. ¿Sí? Lo verde es surco neural y esto azul se llaman células de la cresta neural, ¿verdad? Se sigue profundizando, esta es la notocorda y esto es el mesoblasto. Se sigue profundizando. ¿Qué pasa? En la medida que se va profundizando, se van acercando las células de la cresta neural, se van acercando, ¿sí?, hasta que llega un momento en que se cierra el tubo neural y estas células de la cresta neural se van a desprender y van a migrar por el mesoblasto. Esas células de la cresta neural me van a formar los huesos de la cara y parte de los huesos del cráneo, ¿verdad? Entonces quedó la notocorda, lo que está en rojo, el verde es el tubo neural, ¿sí?, y se restituye el ectoblasto. Cuando se forma el tubo neural, me quedan dos poros abiertos, uno en la parte craneal o cefálica y otra en la parte caudal o podálica. Esos neuroporos son los últimos en cerrarse. El neuroporo craneal se cierra el día 25 de gestación y el neuroporo caudal se cierra el día 27 de gestación. ¿Cuál es el estímulo para que se cierren los neuroporos? El ácido retinoico y vitaminas del complejo B. Vitaminas del complejo B. Por eso yo siempre les he dicho, un embarazo se tiene que programar, porque la niña se puede ver muy bien físicamente, exteriormente se puede ver muy bien, pero no sabemos cómo está de vitaminas, de ácido retinoico, de ácido fólico, se me olvidaba también, si va la vitamina B, va también el ácido fólico. Entonces, una deficiencia, ¿sí?, una deficiencia en la vitamina B, en el complejo de la vitamina B, y deficiencia por ende de ácido fólico, no permite que esos neuroporos se cierren, ¿sí? El día 25 se tiene que cerrar el neuroporo craneal y el día 27 se tiene que cerrar el neuroporo caudal, ¿sí? Si no se cierran
esos neuroporos vienen los problemas que vamos a ver a continuación, las patologías congénitas. Ahora sí cerremos esto. Muy bien. Muy bien. ¿Cuál puede ser el primer evento? Que se cierre el neuroporo craneal. Se cierra el neuroporo craneal, pero no se cierra totalmente el neuroporo caudal. ¿Sí? Se cierra, se empieza, por así decirlo, se empieza a cerrar el neuroporo caudal, el podálico, se empieza a cerrar, pero no se cierra completamente. Se cierra solamente 2/3 del neuroporo caudal, o sea que 1/3 del neuroporo no se cierra. En el evento que sucedan esas cosas, aparece una primera patología que se llama la espina bífida. Yo les decía a ustedes que la notocorda es el esbozo de la médula, de la columna vertebral. A partir de la notocorda se fragmenta, perdónenme la analogía que voy a hacer. La notocorda es redondita, imagínense que la notocorda es como un salchichón y ustedes van cortando pedacitos de ese salchichón. Cada pedacito de ese salchichón es el núcleo pulposo del disco intervertebral, ¿sí? Entonces, aquí tenemos el ecto, aquí queda la notocorda, acá queda el tubo neural. Esto es mesoblasto. Este mesoblasto se divide en 3. ¿Sí? Me interesa, perdón, cierra acá un momentico. Me interesa este que está en negro. Ese mesoblasto, como estás al lado del tubo neural y el tubo neural va a ser el eje, este mesoblasto se va a llamar mesoblasto paraxial. Mesoblasto paraxial. Y ese mesoblasto paraxial lo voy a sacar en grande, ¿sí? Ese mesoblasto paraxial, a su vez, se divide en 3. La parte más interna aquí estaría el tubo neural. Entonces la parte más interna del mesoblasto paraxial se va a llamar esclerotoma. Esclerotoma. La parte de la mitad se va a llamar miotoma. Miotoma. Y la parte más externa se va a llamar dermatoma. O sea, este pedazo se va a llamar dermatoma. Recuerden que esto es solamente este pedacito. ¿Qué me forma el esclerotoma? El esclerotoma comienza a rodear al tubo neural y me va a terminar de formar el disco fibroso del cartílago, del disco intervertebral, perdón, el cartílago fibroso del disco intervertebral, y me empieza a formar la vértebra. Me empieza a formar la vértebra, el esclerotoma. El miotoma, músculo, me va a formar los músculos que están a ese nivel de la columna vertebral. Y el dermatoma, la piel. ¿Sí? La piel que está a ese nivel. Entonces, por ejemplo, el esclerotoma de acá me forma esta vértebra. El miotoma, los músculos que están en este pedacito. Y el dermatoma, la piel que está en este pedacito. Todo en conjunto se llama miotoma. ¿Sí? Entonces, perdón un momentico. ¿Me permites un momento? Imaginemos que ya es el tubo neural.
ella es el tubo neural, ¿sí? Yo soy el esclerotoma, una parte del mesoblasto paraxial. ¿Qué hace el esclerotoma? Primero me termina de formar el núcleo pulposo, ¿sí? El núcleo fibroso del cartílago. Y esto hace el esclerotoma. Formó la vértebra. Ahora entendemos, esto era tubo neural, ahora entendemos por qué la médula espinal queda dentro de la vértebra. ¿Sí? Esto es lo que hace el esclerotoma, rodea al tubo neural, me formó la vértebra y en ese instante me queda la médula espinal, me queda dentro de la vértebra. Listo, gracias. Eso es como se forma. Entonces, ¿qué pasa? Que al no cerrarse, ¿sí? Imaginémonos que este es el neuroporo caudal. Entonces, el neuroporo se cerró, se empezó a cerrar, pero no se cerró completamente. No se cerró completamente. Se cerró solamente los 2/3 superiores, se cerraron. Entonces, ¿qué pasa? Que llega el esclerotoma y no hace esto para cerrar la vértebra, sino que hace esto. ¿Qué quedó acá? Un espacio donde no hay hueso. Un espacio donde no hay hueso. Y eso es en la columna lumbar. De ahí en adelante, desde L1, todas las vértebras, L1 va a ser así, L2, L3, L4, L5. Eso es lo que se llama espina bífida, porque da la sensación en una radiografía que la columna se abriera, se bifurcara. Esa es la espina bífida, ¿sí? No es un trastorno mortal, no produce síntomas, el hallazgo es accidental, ¿sí? Hay pacientes que tienen la espina bífida y se dan cuenta por allá de viejos cuando les toman una columna lumbosacra porque le duele la espalda de mal dormir, de mal sentarse y le descubren la espina bífida, ¿sí? No, nada, no, porque ahí no pasa nada. Miren acá, miren los huequitos, miren el huequito. Y de ahí para abajo es así. En algunas ocasiones, a nivel de la espina bífida, el paciente puede tener una depresión de la piel, o puede tener, no sé si ustedes han escuchado, sus papás dicen, pueden tener lo que se llama un nevus. Un nevus es un lunar de pelos, ¿sí? Es un lunar que tiene pelitos encimita, ¿sí? Puede tenerlo como puede no tenerlo, ¿sí? Muy bien, ahora imaginémonos que no se cerró en el neuroporo caudal, no se cerró sino el tercio superior, o sea quedó los 2/3 de abajo, no se cerraron, ¿sí? Entonces ya esto es más amplio, la abertura es más amplia, sigue habiendo espina bífida cerrada, ¿no? Porque la piel, sé qué significa espina bífida cerrada y abierta, la piel, en la cerrada la piel está cerrada, ¿sí? Como vimos en la imagen. Entonces, espina bífida cerrada, ¿sí? No se cerraron los 2/3 inferiores del neuroporo caudal, entonces la abertura de la espina bífida es mayor. Y por esa abertura se comienza a salir la meninge, solo la meninge, con líquido cefalorraquídeo. Eso es lo que se llama el meningocele. Meningocele. El niño nace con una masita, una protrusión en la región lumbar. Aquí adentro, ¿qué hay? Médula y hay líquido cefalorraquídeo. No, perdón, médula, no, meninge. Aquí hay meninge y hay líquido cefalorraquídeo. Nada más. Es asintomático. El paciente pudiera vivir toda la vida con eso, porque no produce síntomas. ¿Cuál es el problema y por qué se tiene que operar? Porque él va creciendo y pues el paciente no se podría colocar pantalones o falda, lo que fuera. ¿Por qué? Porque la masa va creciendo, ¿cierto? Por eso, no. Por eso es que se tiene que operar, ¿sí? Pero no porque produzca síntomas. Ahora, imaginémonos que no se cerró todo el neuroporo caudal, no se cerró. Entonces, por esa abertura que va a ser más grande, se va a protruir ¿qué? Meninge
líquido cefalorraquídeo y médula espinal. Eso es lo que se llama mielomeningocele. Mielomeningocele. Este sí es sintomático. ¿Por qué? Por lo que decía ahorita Daniel. Porque ahora sí puede haber compromiso de la médula y de los nervios. Entonces estos niños vienen con defectos neurosensitivos del ombligo hacia abajo. Son niños que no mueven casi las extremidades inferiores, no sienten casi las extremidades inferiores, las sienten pero muy poquito, tienen poco movimiento, ¿sí? Esto sí hay que operarlo de urgencia. Entre más rápido se opere el niño, menos daño neurológico va a quedar el niño después. Estos niños, después de que los operan, tienen que someterse a terapia física. ¿Por qué? Porque imagínense la compresión medular que se produjo, ¿verdad? Entonces, por eso hay que operarlo y hay que operarlo rápido. ¿Listo? Bueno, ahora, este era cuando no se cerraba el neuroporo, ¿qué? Caudal. ¿Sí? Ahora imaginémonos que no se cerró el neuroporo craneal. Oigan, si no se cierra el neuroporo craneal, no se cierra el neuroporo caudal. ¿Sí? No se cierra. O sea, para que se cierre el neuroporo caudal, se tiene que cerrar primero ¿quién? El neuroporo craneal. ¿Sí? Puede ser que el neuroporo craneal se cierre, pero el caudal no, como lo acabamos de ver en esas patologías: espina bífida cerrada, meningocele, mielomeningocele. ¿Sí? Ahora, imaginémonos que la deficiencia de ácido retinoico, de vitamina B y de ácido fólico en esa paciente es muy baja. Entonces no se cierra el neuroporo craneal. Si no se cierra el neuroporo craneal, ¿se cerrará el caudal? No. No se va a cerrar el caudal, o sea que ese niño queda con los dos neuroporos abiertos, permeables. ¿Con qué diferencia? De que acá abajo, ya no solamente se va a protruir meninge, sino que queda un hueco, y eso se llama espina bífida abierta. Espina bífida abierta, ¿sí? ¿Y qué más tiene ese niño, además de la espina bífida abierta? Que al no cerrarse el neuroporo cefálico craneal, normalmente cuando se le está formando el sistema nervioso al niño, ¿sí? Al cerrarse ya el neuroporo craneal y caudal, ¿verdad? Arriba, las células de arriba del neuroporo craneal comienzan a proliferar, esas células mesoblásticas comienzan a proliferar y me van a formar unas estructuras que se llaman las vesículas nerviosas primitivas. Las vesículas nerviosas primitivas. Ya les muestro. Estas. Aquí están los neuroporos, craneal, caudal. Miren, el caudal ya se está cerrando. Estas son las vesículas nerviosas primitivas. Entonces, ya se cerró el neuroporo, los dos neuroporos se cerraron. Entonces comienzan las células de arriba a proliferar y me forman estas tres vesículas nerviosas primitivas. De arriba hacia abajo son prosencéfalo, mesencéfalo y romboencéfalo. Ellas siguen proliferando, ¿sí? Siguen las células proliferando, y más o menos a las 48 horas después de que se forman las vesículas nerviosas primitivas, se forman las vesículas nerviosas secundarias. ¿Cuáles son esas secundarias? El prosencéfalo se me divide en dos, ¿sí? El prosencéfalo se me divide en dos. Acá vemos dos colorcitos, verde y celeste. De ese prosencéfalo entonces se me forman dos vesículas nerviosas secundarias, que son la de arriba, el telencéfalo, y la de abajo, el diencéfalo. El telencéfalo me forman los hemisferios cerebrales y el diencéfalo me forman los núcleos de la base del encéfalo, especialmente el tálamo. El mesencéfalo no se divide y me queda como mesencéfalo. ¿Y qué parte del sistema nervioso se forma el mesencéfalo? Pues el mesencéfalo, que es la parte superior del tallo cerebral. Y el romboencéfalo también se divide en dos, ¿sí?
una parte que se va a llamar el metencéfalo, que del metencéfalo se va a formar la protuberancia y el bulbo raquídeo, y el mielencéfalo me forma cerebelo y médula espinal. La médula espinal. Esas son las vesículas nerviosas secundarias. En este niño que no se cerró el neuroporo craneal, no se van a formar las vesículas nerviosas primarias o primitivas. Si no se forman las vesículas nerviosas primarias o primitivas, no se van a formar las vesículas nerviosas secundarias. Y les pregunto, si no se forman las vesículas secundarias, ¿se formará el cerebro? No. Se formarán los núcleos de la base del encéfalo, el tálamo, el putamen, el globo pálido. Se formará cerebelo, se formará tallo. Entonces el niño nace con una masa amorfa ahí adentro, que no está diferenciada en nada del sistema nervioso, ¿sí? Y fuera de eso, como no hay migración de las células de la cresta neural, no se forman los huesos del cráneo, ¿sí? No se forman los huesos del cráneo. Entonces el niño nace sin huesos acá arriba, sino piel y una membrana. Y adentro no hay encéfalo, ahí es una masa que no es una masa amorfa. Eso se llama anencefalia. Entonces, cuando no se cierra el neuroporo craneal, el niño nace con esto, porque no se cerró el neuroporo caudal, ¿sí? Espina bífida abierta, mire, y allá adentro se ve la meninge. Y asociado a eso, arriba, el niño nace así, con una anencefalia, ¿sí? Aquí no hay cráneo. Aquí ustedes tocan esto y es una membrana, es una tela blandita. Esta patología es incompatible con la vida. ¿Por qué es incompatible con la vida? Porque acuérdese que en el tallo cerebral, específicamente en el bulbo raquídeo, están los centros reguladores de frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y la tensión arterial. Si no se forma el bulbo, pues no se forman esos centros reguladores. Entonces, como el nombre te lo indica, no hay quien regule la frecuencia cardíaca de ese niño, la frecuencia respiratoria y la tensión arterial. Entonces el corazoncito de ese niño hace taquicardias, hace bradicardias, taquicardias, bradicardia y así sucesivamente. El niño, la tensión del niño, hipertensión, hipotensión, hipertensión, hipotensión, y en la frecuencia respiratoria, taquipnea, bradipnea, hasta que llega un momento en que el niño entra en paro y muere. No hay nada que hacerle a ese niño, nada, ¿sí? Porque no están formados en la parte donde se regula esas funciones neurovegetativas. Entonces, por eso es una patología incompatible con la vida. Por eso, cuando en una ecografía, la primera ecografía que se le hace a la mamita en la semana 12-13, o sea, en el primer trimestre, se detecta esto, aborto. Es un aborto terapéutico, es un aborto legal, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese niño sí o sí va a nacer y se va a morir, porque no hay nada que hacer, ¿sí? Bueno, esos niños pues además tienen meningitis, tienen hidrocefalia, ¿sí? Porque hay líquido, pero habrá circuitos ventriculares por donde circule el líquido cefalorraquídeo, no se acumula todo eso ahí, ¿cierto? Bueno. Preguntas, dudas, inquietudes. Cierto. Bueno, pasemos ahora. Nosotros nos acordamos dónde se produce el líquido cefalorraquídeo. ¿Nos acordamos dónde? En los plejos coroideos. ¿En dónde? En los plejos coroideos. Coroideos, en los plejos coroideos. Recordemos que esos plejos coroideos están en los ventrículos cerebrales, están en el ventrículo lateral, están en el tercer ventrículo, están en el cuarto ventrículo. Allí se forma el líquido cefalorraquídeo. Ese líquido cefalorraquídeo invade, por así decirlo, o baña todos los órganos del neuroeje, o sea, el encéfalo, la médula espinal, ¿cierto? Y luego se reabsorbe. Una vez que ha recorrido todo el neuroeje, él se reabsorbe. El líquido cefalorraquídeo se reabsorbe a nivel de las granulaciones aracnoideas, ¿sí? Pues obviamente están en aracnoides, esas granulaciones.
Entonces, se formó el líquido cefalorraquídeo en los plejos, circuló por todo el neuroeje y se reabsorbe en las granulaciones aracnoideas. En la medida que se va reabsorbiendo en las granulaciones aracnoideas, ese es el estímulo para que los plejos coroideos vuelvan a formar líquido cefalorraquídeo. O sea, es un líquido que se está renovando constantemente, el líquido cefalorraquídeo, 24/7 se está renovando. Ahora, ¿por qué se puede producir la hidrocefalia? Uno, puede ser que haya una hiperplasia, ¿sí? En los plejos coroideos, y entonces se aumente la producción de líquido cefalorraquídeo. Y ese pocotón de líquido cefalorraquídeo que se produce por parte de los plejos coroideos no es capaz de reabsorberle las granulaciones aracnoideas. No es capaz de reabsorberlo, las granulaciones aracnoideas, y entonces empieza a acumular el líquido cefalorraquídeo. Uno. Dos, ¿cuál puede ser la otra causa? Que la producción de líquido cefalorraquídeo esté normal, pero haya algún proceso obstructivo en ese camino, ¿sí? Que el paciente tenga un tumor, ¿sí? Un meduloblastoma, que tenga un meningioma, que tenga un astrocitoma, bueno, en fin, un pocotón de lesiones neoplásicas, tumorales. Entonces ese proceso obstructivo me va a tapar la circulación del líquido cefalorraquídeo. ¿Y qué va a pasar? Pues que el líquido cefalorraquídeo comienza a acumularse. Esa es la segunda causal de hidrocefalia. La tercera, puede ser que la producción de líquido cefalorraquídeo esté normal. Puede ser que no haya ningún proceso obstructivo en ese camino, sino que el problema está en las granulaciones aracnoideas, que no están reabsorbiendo el líquido cefalorraquídeo, o lo reabsorben muy lentamente, ¿sí? ¿Y las qué? Granulaciones aracnoideas. Que haya una atrofia de las granulaciones aracnoideas, ¿sí? Entonces las granulaciones aracnoideas no están reabsorbiendo el líquido cefalorraquídeo. Al no reabsorberle se comienza a acumular el líquido cefalorraquídeo. ¿Listo? Esas pueden ser las tres causales de hidrocefalia. Muy bien, entonces lo que les comentaba, aumento en la secreción de líquido cefalorraquídeo, obstrucción o falta de reabsorción. Muy bien, existe la hidrocefalia no comunicante y la hidrocefalia comunicante. En la hidrocefalia no comunicante, como el nombre me lo indica, hay algo que está obstruyendo el paso del líquido cefalorraquídeo. O sea, en la hidrocefalia no comunicante hay un proceso obstructivo, hay un tumor, hay una neoplasia. En la hidrocefalia comunicante no hay tumor, ¿sí? O sea, no hay nada que tape la circulación del líquido cefalorraquídeo, sino que el problema está o la hiperplasia de los plejos coroideos o una alteración en las granulaciones aracnoideas. Muy bien. Por lo general las hidrocefalias son de alta presión. Las hidrocefalias cursan con hipertensión endocranial. Es muy rara la hidrocefalia que curse con baja presión, ¿sí? Es muy rarita, muy rarita. En la hidrocefalia de baja presión lo que se genera es una dilatación de los ventrículos cerebrales, o sea, de los ventrículos laterales, tercer ventrículo, cuarto ventrículo. Bueno. ¿Cuáles pueden ser las causas? Primero, que hay una estenosis o atresia del conducto, o sea, que los conductos estén cerrados o que estén atrofiados. Acuérdense que nosotros tenemos unos conductos, ¿sí? En los ventrículos laterales y el tercer ventrículo está el agujero interventricular, está el conducto o agujero interventricular. Entre el tercero y el cuarto ventrículo está el acueducto cerebral. Y en el cuarto ventrículo, acuérdense que hay tres orificios: el central, que era el que anteriormente se llamaba Magendie, y los dos laterales, Luschka, ¿sí? Que ya no se llaman Luschka y Magendie, sino central y laterales. Entonces puede ser que ahí a ese nivel esté la estenosis o esté la atrofia. Puede ser que haya neoplasias o algún proceso tumoral
que ya lo hemos hablado, que obstruya la circulación del líquido cefalorraquídeo. Puede ser que el paciente tenga una hemorragia subaracnoidea, ¿sí? Un trauma encefalocraniano, por ejemplo, un ACV, que ahorita vamos a hablar de ACV. Entonces eso me generan hemorragias. Entonces esa hemorragia desplaza, por así decirlo, el líquido cefalorraquídeo, porque en vez de estar en el espacio subaracnoideo, en vez de estar el líquido cefalorraquídeo, ¿quién va a estar? La sangre de la hemorragia. Entonces eso obstruye el paso del líquido cefalorraquídeo. Puede ser que haya un tumor, un papiloma a nivel de los plejos coroideos, que el paciente tenga una meningitis o que el paciente tenga una trombosis a nivel del seno esfenoidal. ¿Sí? Esa trombosis del seno esfenoidal, ¿por qué es tan grave? ¿Verdad? Porque a nivel del seno esfenoidal no hay meninges. Entonces queda, digamos que una puerta de entrada fácilmente para que cualquier microorganismo lesione, ataque el tejido neurológico. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Primero que todo, el aumento de la presión endocraniana. ¿Cómo se manifiesta esa hipertensión endocraniana? Primero, la cefalea, el dolor de cabeza que va a experimentar el paciente. ¿Qué particularidad tiene esta cefalea? Hay dos características, ¿sí?, que se pueden presentar. Primero, la cefalea en casco. El paciente siente que es como si le doliera la cabeza, como si se estuviera metiendo la cabeza dentro de un casco, ¿sí? O dos, la cefalea puede ser retroocular, detrás de los ojos. Además de esto, el paciente va a tener vómitos en proyectil. Cuando nosotros vomitamos, pues el vómito sale con una presión normal. Pero en estos pacientes, como hay hipertensión endocraniana, el vómito cae lejos del paciente, metros, 2, 3 metros cae el vómito, por eso se llaman vómitos en proyectil. Y finalmente el papiledema. ¿Qué es el papiledema? Es un edema, una inflamación de la papila óptica. Recordemos que la papila óptica es el sitio donde a nivel del globo ocular comienza el nervio óptico. Por allá en Morfo, cuando vimos ojos, vimos la papila óptica, ¿sí? Que cuando uno hace un fondo de ojo, uno ve ese arito como color amarillito y que por ahí salen los vasos de la arteria central de la retina. Entonces en estos pacientes va a haber un edema, va a haber una inflamación de ese nervio óptico. Esa lesión del nervio óptico me puede generar, primero que todo, neuritis del nervio óptico y posteriormente atrofia del nervio óptico, que me va a llevar al paciente a una ceguera. Va a haber compromiso también del tercero y el sexto par craneal. Recordemos que tercero y sexto par craneal me inervan parte de los músculos extrínsecos de los ojos. El tercer par craneal me inerva recto superior, recto inferior, recto medial y oblicuo inferior. Y el sexto me va a inervar el recto lateral. Este paciente va a tener problemas para mover el globo ocular, no tiene la mirada fija. Pérdida de la conciencia, convulsiones, compromiso también del octavo par craneal, sordera. El diagnóstico, pues a estos pacientes se hace una punción lumbar para mirar las características del líquido cefalorraquídeo, medirle la presión a ese líquido cefalorraquídeo que va a estar aumentada, mirar las células que están predominando en ese líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Mirar la cantidad o medir la cantidad de glucosa, la cantidad de lactato. La resonancia y la tomografía. En la imagen podemos observar, ese es un papiloma. Es un tumor a nivel de los plejos coroideos. Miren ustedes cómo está dilatado los ventrículos laterales, tanto el cuerno anterior como el cuerno posterior. Y además de esto, cómo ha rechazado, por así decirlo, el tejido nervioso, la sustancia blanca. O sea, ya este paciente tiene un problema neurológico irreversible. Al paciente le podemos colocar la válvula y va a drenar la válvula ese líquido cefalorraquídeo, pero ya esa lesión neurológica ya no se recupera, ¿sí? Pues lo que queremos es esto, evitar esta hidrocefalia, ¿no? Ese es un pronóstico, súper mal pronóstico. Si ustedes se dan cuenta, el niño tiene ya ceguera, coriorretinitis, mire la cabecita.
O sea, ¿por qué se da la macrocefalia? Recordemos que las suturas se forman a partir del primer año de edad. Antes, acuérdense que antes del año de edad, los huesos todavía no, los huesitos de la cabeza no se han calcificado 100%. ¿Sí? Todavía hay membranas, hay restos de membrana, que es lo que nosotros llamamos la fontanela. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que se produce el exceso de líquido cefalorraquídeo, entonces ese exceso de líquido cefalorraquídeo comienza a hacer fuerza hacia afuera. Entonces, las membranas comienzan ¿a qué? A irse separando y la cabecita del niño va creciendo. ¿Sí? Esa es la macrocefalia. Si esto se da cuando ya los huesos terminaron de calcificarse, llega el líquido cefalorraquídeo, hace presión sobre los huesos del cráneo, como los huesos están suturados, están ya consolidados, se devuelve ese líquido cefalorraquídeo y comienza ¿a qué? A comprimir el cerebro y empiezan las lesiones neurológicas en el paciente. ¿Sí? ¿Cuál es el tratamiento de estos pacientes? Es colocar una válvula que se llama la válvula Hakim. Es una válvula de derivación ventrículo-peritoneal. Válvula Hakim, diseñada por un médico colombiano, Salomón Hakim. Ya murió hace como unos 6, 8 años más o menos, el doctor Hakim. Hasta el momento muchos neurólogos y muchos ingenieros biomédicos han querido hacer una válvula para reemplazar la válvula Hakim, pero no funciona. ¿Sí? Sigue en este momento la válvula, ¿cómo se llama eso? Los derechos, la patente la compró Johnson & Johnson, antes de que el doctor Hakim muriera, la compró Johnson & Johnson la patente. Es una válvula de derivación ventrículo-peritoneal. Entonces se hace una crenotomía al paciente en forma de media luna, se levanta el hueso, se levanta la meninge y se mete la válvula por el espacio interhemisférico. ¿Y a dónde se lleva? A los ventrículos laterales se lleva la válvula. Y la válvula se deja ahí metidita, ¿sí? Se fija la tabla ósea, se lleva intradérmicamente o subdérmicamente por detrás de la oreja y se lleva hasta el abdomen. ¿A dónde el abdomen? Al estómago. Allá tiene que terminar, por eso se llama derivación ventrículo peritoneal, ¿correcto? Bueno, muy bien. Meningitis. Un paciente que tenga hidrocefalia va a tener como complicación la meningitis. Un paciente que tenga meningitis va a tener como complicación la hidrocefalia, ¿cierto? O sea, la una me lleva a la otra, ¿correcto? ¿Qué es la meningitis? Es una inflamación de las meninges. Este proceso inflamatorio puede ser por cualquier tipo de microorganismo, puede ser por un virus, puede ser por un hongo, puede ser por una bacteria, ¿sí? Puede ser por un tumor, la compresión generada por un tumor, ¿verdad? Bueno, hablemos de las 3 meningitis más importantes. Se te prendió la luz de la cámara. La meningitis viral, muy bien. La meningitis viral es la meningitis más frecuente, ¿sí? ¿Qué ventaja tiene? Que no deja secuelas, no tiene complicaciones esta meningitis, ¿cierto? Hay una resolución al 100% de la enfermedad, ¿sí? Por lo general, el paciente previo a la meningitis tiene un cuadro viral respiratorio. Es ese pacientico que tiene una gripa, de esas gripas bien fuertes, ¿sí? Que no le baja la temperatura con nada, que inclusive el niño puede convulsionar, esos síndromes convulsivos febriles. Pero una vez se controle el proceso infeccioso generado por el virus, entonces desaparece completamente la meningitis y el paciente queda completamente curado, ¿sí? Muy bien. Algunos virus que me producen la meningitis viral. Tenemos el virus Coxsackie A y B, el ecovirus, el virus de la polio, el virus de la parotiditis, que es el de las paperas,
el virus del herpes simple, principalmente el herpes simple 1, el virus del Epstein-Barr, el arbovirus, ¿sí? Aquí agreguémosle el coronavirus, porque cuando en la pandemia a muchos pacientes les dio meningitis, ¿sí? El segundo tipo de meningitis, la meningitis bacteriana. Desafortunadamente, esta meningitis pues afecta a los dos extremos de la vida, la niñez y los viejitos, porque en los niños porque el sistema inmunológico está inmaduro y en los viejitos porque el sistema inmunológico va en atrofia, ¿no? Desafortunadamente esta meningitis sí deja secuelas, sí se complica fácilmente y puede generar, perdón, puede generar la muerte del paciente, ¿sí? ¿Cuáles pueden ser los factores de riesgo para una meningitis bacteriana? Puede ser la prematurez, puede ser el bajo peso al nacer, la desnutrición, el vivir en hacinamientos, en esos sitios donde de pronto en un espacio muy reducido viven muchas personas, ¿sí? Inclusive hasta de pronto con animalitos, ¿verdad? Pacientes que cursen con enfermedades que llevan a inmunosupresión, como es la diabetes, ¿sí? Las enfermedades de origen autoinmune, el VIH-Sida, pacientes, otra enfermedad que cursa con inmunosupresión, la falla renal, insuficiencia renal aguda, crónica, el hipoparatiroidismo. Algunos agentes etiológicos, los más comunes son el Haemophilus influenza, que quizás es uno de los más frecuentes, es uno de los más comunes, el Streptococcus pneumoniae, la Neisseria meningitidis, el Staphylococcus aureus, el Staphylococcus epidermidis y la Escherichia coli. Los tres primeritos son los más frecuentes, ¿sí? El Haemophilus influenza quizás es el más frecuente, luego le sigue el Streptococcus pneumoniae y digamos que le sigue después a la Neisseria meningitidis. Y finalmente el otro tipo de meningitis es la meningitis tuberculosa. Esta requiere que el paciente tenga tuberculosis pulmonar. Entonces es aquel paciente que tiene tuberculosis pulmonar y que fácilmente por diseminación hematógena entonces puede migrar el Mycobacterium tuberculosis, puede migrar a sistema nervioso central, a neuroeje. Por lo general se presenta principalmente en pacientes que tienen VIH-Sida, en pacientes que están siendo sometidos a quimioterapia, a radioterapia, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso genera muchísima inmunosupresión. Pregunta. Señor. Bueno, preguntar. Una niña de 16 años tiene hidrocefalia. Para cualquier cuadro de meningitis, primero lo que les decía, la cefalea frontal o retroorbitaria, malestar general, náusea, vómito, fiebre, la fotofobia, alteraciones de la conciencia, son niños, y son pacientes somnolientos, estuporosos, son pacientes que tienen apatía, o sea, como que no les da ganas de nada. Hay unas maniobras que se pueden realizar para descartar lesión neurológica o para descartar meningitis. Las maniobras son las maniobras de Kernig y Brudzinski. En la primera tenemos la maniobra de Kernig. Entonces en la maniobra de Kernig tenemos el pacientito en decúbito supino, le elevamos una extremidad inferior cualquiera, inmediatamente esto me genera aumento de la presión dentro del canal raquídeo, luego aumento de la presión dentro de la cavidad craneana. Este paciente ya tiene hipertensión endocraniana y si a eso le agrego una maniobra que le aumenta más la presión, el paciente, dos cositas hace el paciente, me recoge la otra piernita sin decirle nada, o sea, es algo instintivo, él recoge la otra piernita y el dolor de cabeza se le exacerba, ¿sí? Esa es la maniobra de Kernig. La maniobra de Brudzinski, tenemos el paciente en decúbito supino, ¿sí? Se le trata de que el mentón del paciente toque el pecho, o sea, una flexión de la cabeza, se aumenta la presión endocraniana, el paciente recoge las piernas y se le aumenta el dolor de cabeza, ¿sí?
Esas maniobras. Entonces, estas dos maniobras, cuando se presentan estas dos maniobras, o sea, el diagnóstico es meningitis, o sea, no hay que pensar en otra cosa. Dentro de las complicaciones están los opistótonos, el paciente empieza a convulsionar, hay una excitación exagerada del sistema nervioso central, el del neuroeje. Entonces, ante cualquier estímulo, por pequeño que sea ese estímulo, el paciente va a convulsionar. Y entonces, convulsiona el paciente, la fibra muscular se va contrayendo, calma, le pasa el impulso, ya se está tratando de digamos como relajar la fibra muscular y vuelve otra vez y inicia una nueva convulsión. Esas convulsiones se van presentando continuamente hasta que llega un momento en que en la misma acortamiento de los músculos empiezan a arquear el cuerpo del paciente y el paciente queda en esta posición, como en un arco, que se llama posición en gatillo de fusil. ¿Sí? El paciente muere. O sea, ya en la fase terminal de la enfermedad, el paciente muere, ¿sí? Porque ¿cómo le canaliza uno vena a este paciente si cualquier estímulo lo hace convulsionar? ¿Sí? Y por más de que uno le meta fenobarbital, así ya el paciente esté, digamos, como canalizado, que uno le meta fenobarbital, la dosis de fenobarbital ahí no es lo suficiente como para bajar la hiperestimulación del sistema nervioso. No, ni eso. El diagnóstico, la función lumbar, que hablábamos hace un ratico. Acá están unos criterios, por ejemplo, ¿cuáles son las características de un líquido cefalorraquídeo normal? Se le dice agua de roca, cristalino, o sea, cuando un río nace allá en las montañas, el agua es cristalina, o sea, uno puede ver las piedras, como si no hubiera nada, ¿sí? Así debe ser el líquido cefalorraquídeo, pero se llama agua de roca. ¿Qué criterios se le tienen en cuenta cuando a un paciente se le hace una punción lumbar? Se le mide la presión, se le mide las células que predominan, si virus, si predominan bacterias, o sea, linfocitos, neutrófilos, se le mide la glucosa, la proteína, el lactato y el cultivo. Y dependiendo de las características que me reporte, pues yo puedo determinar si es una meningitis viral, si es una meningitis bacteriana y tuberculosa, y espero el resultado del cultivo para saber qué microorganismo es, ¿cierto? El cultivo se demora 3 días. El problema es que, no es el problema, sino que uno mira cuáles son las, o sea, por lo general, cuál es la meningitis que produce síntomas, la bacteriana. ¿Y cuál es la bacteria más frecuentemente? La Haemophilus influenza. Entonces, de una vez, antes, o sea, le toma uno la punción lumbar y de una vez le pone un antibiótico, un cloranfenicol y toda esa cosa. ¿La bacteriana la puede haber postrado después de que le quitaron ¿Cómo? la ventriculotomía? A la pacientita que me comenta, claro, hay puerta de entrada para la infección. Sí. Bueno, ¿cuáles son las complicaciones? Miren que son las mismas de la hidrocefalia. Compromiso del octavo par compromiso del tercero, cuarto, sexto, séptimo par craneal, la hidrocefalia, ceguera, la lesión cerebral irreversible, ¿cierto? Muy bien. Veamos ahora el ACV. Bueno, ACV o SB. Yo a estas alturas no sé cómo se dice todavía, porque en mi época que yo era estudiante, nosotros hablábamos de ACV, accidente cerebrovascular. Posteriormente, pues obviamente con la tecnología y los estudios, cuando yo digo un accidente es cuando desconozco la causa, entonces, pero a estos pacientes se le descubrieron cuál era la causa, o que algo había que obstruyera un vaso sanguíneo o que el vaso sanguíneo se rompió. Entonces había un ACV trombótico o había un ACV hemorrágico. Entonces de allí dijeron, ya no se usa la palabra ACV, sino SB, que es una enfermedad cerebrovascular. Pero bueno, yo hoy día los neurólogos y los neurólogos me dicen, diga como quieran, entre ACV o SB, pero es la misma vaina, ¿cierto? Y sí. Bueno, entonces, como les decía, en el ACV o en el SB, la característica es circulatorio. Hay algo que está alterando la circulación a nivel del círculo arterial de la base del encéfalo,
ahí serían las raíces principales, o en alguna de las ramas colaterales de alguna de esas arterias, puede ser de la meningia media, de la cerebral posterior, de la cerebral anterior o de las comunicantes anterior y posterior, ¿cierto? La cosa es que hay dos tipos de ACV, como les decía. Puede ser que haya un trombo, puede ser que haya un ateroma que me esté tapando la circulación en el vaso sanguíneo y no me permite que llegue sangre a una parte del cerebro. Ese es el famoso ACV trombótico. Y el otro puede ser que se perforó el vaso sanguíneo y hay una hemorragia. ¿Cuál pueden ser las causas? Pues un accidente, perdón, un TEC, un trauma encefalocraniano, un aneurisma, que desde por allá, desde el principio de semestre yo les decía, migrañas, ojo con los pacientes que tienen migrañas, porque esa cefalea puede ser por un aneurisma, ¿sí? Y se puede romper ese aneurisma, ¿verdad? Y me genera un SV hemorrágico, ¿cierto? Entonces aquí tenemos un aneurisma. Bueno, muy bien. Ahí están haciendo una cirugía, una endarterectomía, porque el paciente tiene placa telomatosa, hay una obstrucción. Sí. Y el ACV en ventana. El ACV en ventana, ¿pero cuál? ¿A qué se ¿Cuál refiere? es? Los pródromos. Los pródromos que producen un ACV y que se mantienen por un tiempo y se dice que el ACV está en ventana. Que puede en cualquier momento, o una de dos, o revierte o puede empeorar. Bueno, muy bien. ¿Qué es lo que sucede? Pues que es independiente cuál sea la causa, una obstrucción o una hemorragia, va a haber una parte del cerebro que no le va a estar llegando sangre y esa parte del cerebro entra en hipoxia, sin contar que la misma sangre genera necrosis en las células nerviosas, ¿sí? Genera necrosis, entonces empeora el proceso degenerativo neuronal. El ACV entonces se puede generar, en el caso de ya sea trombótico o isquémico hemorrágico, se puede generar o a las arterias del cerebro, círculo arterial de la base del encéfalo, o las arterias que llegan al cerebro. ¿Cuáles? Carótida interna llega al cerebro, las vertebrales llegan al cerebro, ¿cierto? El efecto es lo mismo, sino simplemente por ubicación. A estos pacientes, pues simplemente con una resonancia rápidamente se determina dónde está la lesión, ¿cierto? Entonces, como el ACV isquémico, ¿sí? Entonces se puede generar por una oclusión trombótica, o sea, coágulo de sangre, por una oclusión embólica, grasa, puede ser por una obstrucción de una arteria a otra arteria a nivel del sitio de la anastomosis, o puede ser una causa cardiogénica, el paciente un infarto, el paciente de una hipertensión. Ustedes saben que una hipertensión, por allá también hace rato vimos que las crisis hipertensivas, ¿qué le pueden generar al paciente? Una ACV. Y esa es quizás la principal complicación, y por eso rápidamente tenemos que bajarle la atención a ese paciente que llega con unas cifras tensionales voladas, ¿sí? Ahora, el ACV, la parte de la hemorragia intracraniana, ¿sí? ¿Qué puede generarme o cómo lo clasificamos? Entonces puede ser que la hemorragia esté a nivel intracerebral, principalmente a nivel del espacio de la dura madre, el espacio subdural, todo eso, la subaracnoidea, debajo de la aracnoides, la subdural, que puede ser por causas traumáticas, o epidural, por fuera de la dura madre, que también puede ser por traumas. Muy bien. En la parte de la embolia, que por allá también nosotros hablábamos al principio, ¿qué es una embolia? Una embolia es cuando llega un émbolo, que en este caso, ese émbolo puede ser por burbujas de aire, o el émbolo puede ser en términos generales por un trombo, o puede ser por un ateroma, ¿cierto? Ese émbolo se puede, digamos, como depositar transitoriamente en ese vaso sanguíneo, y ahí puede el émbolo, como se dice vulgarmente, se puede enclavar
y me puede generar un proceso inflamatorio ahí y después un proceso infeccioso. Es por eso que en muchos pacientes, antes del ACV, me pueden generar meningitis por sobreinfección bacteriana, ¿cierto? Aquí tenemos la parte de la formación del trombo, cómo se le formaría el trombo a ese paciente para un ACV trombótico. Muy bien. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Todas las enfermedades que ustedes se quieren imaginar me pueden terminar en un ACV. La hipertensión que le hablábamos ahorita, la arteriosclerosis, acuérdense que la principal causa de arteriosclerosis es la aterosclerosis, que es el depósito de grasa. La diabetes, acuérdense la micro y macroangiopatía, dentro de las complicaciones de la diabetes mellitus, la micro y macroangiopatía, la obesidad, ¿cierto? Adicción a drogas, el fibrinógeno aumentado que me genera aumento en la coagulación del paciente, el tabaquismo, el uso de anticonceptivos orales, el alcohol, el colesterol triglicérido aumentados, que el paciente tenga alguna cardiopatía, una valvulopatía, que tenga un problema, una coronariopatía, una falla cardíaca, malformaciones que no son muy frecuentes, las malformaciones a nivel vascular cerebral y los procesos de meningitis, los procesos inflamatorios, son como las causas más frecuentes. ¿Cuáles son los síntomas? Pues los síntomas de un paciente con ACV los puedo encerrar en dos grandes síntomas: déficit motor y déficit sensitivo. Disminución en la percepción de las sensaciones, hipoestesias que pueden migrar hasta anestesias, o sea, no percibe la sensibilidad, no percibe que se le están los estímulos. Y eso, si no percibe los estímulos, pues no se va a generar ninguna respuesta. Y entonces eso me va a generar déficit motor, que puede ir desde parestesias, ¿sí? Puede ir a paraplejías hasta cuadriplejías. Otras alteraciones que se pueden derivar de ello, la ataxia, trastornos en la marcha del paciente. La marcha del paciente, la marcha táxica, es una marcha como de borracho, es una marcha en zigzag, ¿sí? No siguen una línea específica, sino que van cambiando de dirección constantemente. Tienen coordinación motora, tienen temblor, taquicardia, alteración en el lenguaje, amnesia. Esa amnesia al principio no es tan marcada, de repente es más que todo confusión, ¿sí? Desorientación que tiene el paciente, ¿verdad? Y eso ya, en la medida que vaya progresando el ACV, esa confusión, esa desorientación puede terminar en amnesia, ¿sí? Muy bien. Puede presentarse vértigo, ¿sí? El mareo que tiene el paciente, puede presentar convulsiones, alteraciones en la conciencia, que les decía que esas alteraciones pueden ir desde estupor, somnolencia, hasta el paciente entrar en coma, la cefalea, náuseas, vómitos, los signos meningios, los que hablábamos hace un ratito, Kernig, Grusinski, rigidez en el cuello, ¿sí? El signo de Babinski. ¿En qué consiste el signo de Babinski? Quizás la prueba neurológica más rápida, más sencillita que uno le puede hacer a un paciente para saber si hay compromiso neurológico es Babinski, ¿sí? O sea, el reflejo de Babinski es: cojo y percuto la planta del pie, le hago cosquillas en la planta del pie. Normalmente nosotros, en una persona mayor de 1 año, lo que tratamos de hacer es que encoger los dedos, ¿sí? Con la cosquilla, ¿verdad? En Babinski, en un paciente menor de 1 año, lo normal, oíganlo bien, es que me abran los dedos en abanico. En un niño recién nacido o hasta un niño de 1 año, si yo le hago esto y mi niño me abre los dedos, eso es normal. En un niño mayor de 1 año, yo le hago Babinski y yo recojo los dedos. ¿Qué es Babinski? Pues todo lo contrario. Si a un niño mayor de 1 año o a un adulto yo le hago Babinski y él me abre los dedos, hay daño neurológico. ¿Cuánto me demoré yo haciendo eso para saber si hay daño neurológico? 10 segundos, ¿sí?
La otra maniobra que uno hace, o bueno, no tanto maniobra, Glasgow, la escala de Glasgow. La escala de Glasgow son una serie de comandos que uno califica para determinar estado de conciencia del paciente, qué tanto me obedece a las órdenes que yo le dé al paciente, ¿sí? Eso es la escala de Glasgow, ¿verdad? Y ya con base en eso, hombre, que yo tengo un paciente con Babinski positivo, ya tengo un paciente con signos de cerebración. Mire tan facilito que es hacer esa maniobra, ¿sí? No tengo que hacerle ni TAC, ni resonancia, ni nada de esa cuestión. Simplemente le quito los zapatos al paciente, las medias, le hago cosquillas y le miro la respuesta, cómo me abre, me cierra los dedos del pie, y ahí sí ya puedo, mira, entonces este paciente está comprometido bastante neurológicamente ahí de cerebración. Ahora sí puedo hacer las imágenes, ¿sí? Ahora sí puedo mandar a hacer las imágenes para saber qué fue lo que le pasó a ese paciente y dónde está el daño, ¿sí? El diagnóstico, pues, ustedes son los que van a hacer la mano derecha de ahí del médico, del neuro, ¿sí? Con las imágenes. Resonancia, tomografía principalmente, pero quizás más la resonancia, la que me muestra el sitio de la lesión y me muestra qué tan grave es la lesión, ¿verdad? Bueno. Preguntas, dudas, inquietudes. Yo quiero llorar, profe. ¿Qué horas son? Estoy depre.